Revelaciones celestiales de Enki, el milagroso origen y destino sagrado de la humanidad en un pequeño pueblo enclavado entre las nubes de las montañas de México, donde la fe vibrante se mezclaba con el viento silvestre. Miguel, un agricultor de 45 años, se entregaba con fervor a su vida y su familia. La iglesia del pueblo, un lugar centenario y sagrado, resguardaba en sus muros el eco de las plegarias de generaciones. Miguel, conocido por sus impregnadas palabras de esperanza, era un pilar de la comunidad. Sin embargo, todo cambiaría cuando la sombra del dolor tocó su hogar. La noticia del diagnóstico de cáncer de su amada esposa, María, a sus 40 años, desgarró su corazón. La desesperanza se instaló en sus rutinas, y con cada visita al médico, la mirada compasiva de los vecinos lo hacía sentir que la fe del pueblo, tan sólida, estaba comenzando a resquebrajarse. Los murmullos se esparcían como hojas en el viento, sembrando dudas en su espíritu. Pero, en medio de esa tormenta emocional, Miguel se aferró a la promesa de la Biblia: todo es posible para quien cree. Una noche feroz, cuando los relámpagos danzaban en el cielo, Miguel se arrodilló ante su altar familiar, clamando a San Judas Tadeo, el santo que jamás decepcionaba en los casos difíciles. Fue entonces que un silencio profundo lo envolvió, y una visión resplandeciente comenzó a formarse en su mente. Un llamado claro, un susurro divino que lo instaba a buscar un antiguo santuario escondido entre la neblina de las montañas, donde los ángeles habían aparecido para ofrecer respuestas a aquellos en necesidad. Al día siguiente, con una fe avivada, Miguel emprendió el camino hacia ese refugio sagrado. Al llegar, fue recibido por una multitud de fieles, cada uno cargando sus propias cruces y esperanzas. Las velas danzaban en la brisa como si fueran susurros de almas ansiosas. La atmósfera era eléctrica, un torrente de emociones, alegría, temor, expectativas, un verdadero coro de lo divino. Pero en su interior, Miguel sentía que la incredulidad acechaba, como una sombra que amenazaba con consumirlo. Mientras la multitud comenzaba a orar, sus voces se elevaron como un himno celestial. El peso de sus sueños, sus ruegos y anhelos se entrelazaron en un solo clamor al cielo. En aquel momento de fervor, un milagro sanador se asomó al horizonte del destino. María, quien yacía en su cama con el dolor desgarrador, comenzó a moverse, abriendo los ojos a la luz de una nueva esperanza. Era como si los mismos cielos se hubieran abierto para permitir que el alivio descendería en un torrente de vida. Miguel, abrumado por la gloria de lo inesperado, se convirtió en el portador de aliento. Su voz resonó por encima de las alabanzas: la unión en oración ha movido montañas, hemos sido tocados por lo divino. Las mentes y corazones latiendo de sus vecinos eran testigos de un momento extraordinario. Pero en su interior, el eco de una nueva inquietud empezó a formarse. ¿Qué significaba esta manifestación milagrosa? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La celebración resonaba, pero Miguel se encontraba en una encrucijada de preguntas que no cesaban. Las revelaciones celestiales parecían anunciar un destino sagrado entrelazado con su familia, su comunidad y quizás un propósito que podría cambiarlo todo. Mientras los ecos de alabanzas continuaban, una sombra de misterio se alzó en el aire, como si el mismo cielo aguardara para revelar el siguiente capítulo de su historia y la misión que había de seguir. La luz del alba acariciaba las montañas, iluminando el pueblo con un resplandor dorado, como si el cielo mismo celebrara el milagro vivido por Miguel y María. Aquel día, Miguel se sentía en un estado de gracia, como un hijo del Altísimo caminando por la tierra. Sin embargo, el eco de la visión en el santuario persistía en su mente. Aquello no había sido solo un alivio temporal, había una misión esperando ser desvelada. Mientras regresaba a casa, el aire fresco traía consigo un aroma a tierra mojada, un recordatorio del ciclo de nuevos comienzos. Pero su corazón latía con inquietud. Se preguntaba si había más para esta historia que solo el restablecimiento de su amada.
¿Qué otros secretos aguardaban ser revelados en este viaje espiritual? Al llegar a su hogar, encontró a María en la cocina, cuyo brillo había regresado. Con su sonrisa iluminando el ambiente, ella se volvió hacia él, agitando un trapo de cocina. Mira, querido. Hoy puedo levantarme, puedo sentir la vida correr de nuevo en mí, dijo con un susurro de alegría. Miguel sintió que su pecho estallaría de amor. Pero en su interior, la sombra de la duda aún persistía. ¿Cómo había sucedido este milagro? Algo dentro de él le decía que debían buscar respuestas más allá de su hogar. Miguel la tomó de la mano y decidió que debían regresar a la iglesia, donde la comunidad había orado fervientemente por su sanación. La gente lo recibió con lágrimas en los ojos y abrazos sinceros, repletos de emoción, cada uno sintiéndose parte de un milagro colectivo. Pero Miguel sabía que no eran solo ellos los que estaban conectados en este momento, algo más grande estaba en juego. La atmósfera era densa, llena de expectativas divinas. Amigos, hemos sido testigos de un milagro, comenzó Miguel, su voz vibrante y llena de convicción. Pero creo que este es solo el principio. Algo significativo nos ha sido revelado, y estoy convencido de que nuestro propósito va más allá de nuestra alegría personal. Debemos buscar esa verdad. Un murmullo de asentimiento recorrió la congregación. Todos se sentían parte de una misión más elevada, una llamada que resonaba en sus corazones. Sin embargo, Miguel sabía que ese llamado requería un sacrificio y una búsqueda más profunda. Debemos ir en busca de las raíces de esta sanación, añadió. Nos guiará a un entendimiento más profundo de nuestras vidas y de nuestro destino juntos. Mientras Miguel hablaba, un silencio reverente cayó sobre ellos. Entonces una anciana, conocida como la guardiana de los secretos del pueblo, se acercó. Sus ojos brillaban con la sabiduría de quien ha sido testigo de muchas tormentas y ha visto piedras convertirse en milagros. Hijo amado, habló con voz suave pero firme, el camino que buscan está lleno de misterios, pero si están dispuestos a seguir la huella dejada por aquellos que vinieron antes, descubrirán más de lo que esperan. Miguel sintió que las palabras de la anciana eran un hilo dorado que los invitaba a adentrarse en un viaje de luz y revelaciones. ¿Qué senderos había que recorrer? ¿Qué antiguos secretos y verdades estaban esperando ser desenterrados? La inquietud de los próximos pasos se coló en su ser, una urgencia divina que ardía como una llama. Tomando de la mano a María, miró a su alrededor y vio en los ojos de sus vecinos un reflejo de determinación. Juntos, uniremos nuestras fuerzas para descubrir cuál es el destino que nuestros corazones nos están gritando, concluyó Miguel. Esta es nuestra hora de resplandecer. La congregación estalló en un aplauso, un sonido vibrante que completamente llenó el espacio sagrado. Sin embargo, la sombra de la duda volvía a asomarse en el corazón de Miguel, qué sacrificios les exigiría este camino, y qué pruebas deberían enfrentar. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Miguel sintió que la línea entre su vida y el plano divino se desdibujaba. La aventura apenas estaba comenzando, pero se preguntaba, ¿estaban listos para afrontar lo que vendría? Sin poder contener su emoción, miró al cielo y se sintió privilegiado de ser parte de este misterio. El próximo capítulo de su vida estaba por escribirse, y las revelaciones prometían ser tan profundas que pondrían a prueba no solo su fe, sino el mismo tejido de su comunidad. ¿Qué nuevos desafíos y milagros los aguardaban en este viaje al corazón de Dios? Los días siguieron fluyendo como el agua de un río, cada instante cargado de una expectativa palpable entre los habitantes del pueblo. Miguel, con María a su lado, se dedicó a hablar con cada quien, compartiendo su fervor y la promesa de un nuevo amanecer. La comunidad, antes marcada por la tristeza, comenzó a renacer, como un jardín que florece tras la lluvia. Sin embargo, en su interior, Miguel sentía el llamado del templo, una invitación acuñada en su alma que resonaba más fuerte cada día. Una mañana, él se despertó antes del alba, impulsado por una fuerza interna. Decidió que era el momento de buscar lo que había sido revelado. Con el corazón latiendo como un tambor, se dirigió al santuario, donde esa luz dorada había iluminado su vida. Al llegar, la serenidad del lugar lo envolvió. Las velas parpadeaban suavemente, creando sombras danzantes en las paredes. Mientras se arrodillaba en oración, su mente regresó a las palabras de la anciana. Si están dispuestos a seguir la huella dejada por aquellos que vinieron antes,
¿Qué significaba eso realmente? ¿Cómo podían ellos, simples mortales, seguir el sendero de aquellos que tenían una conexión tan profunda con lo divino? Miguel cerró los ojos y, con cada susurro de oración, más preguntas emergían. ¿Qué legado habían dejado y cómo podían ellos desentrañarlo? Sintió en su interior que su búsqueda no eran solo respuestas, sino una transformación. De repente, una sensación de calma se apoderó de él. Abrió los ojos y una figura, cubierta por una luz suave, apareció ante él. Miguel sintió como si su corazón se detuviese un momento. Era la figura de un antiguo guardián, un ser manifiesto de la luz que había observado el mundo desde tiempos inmemoriales. Escucha, Miguel, dijo la figura con voz resonante como un eco bendito. Tú y tu comunidad han sido elegidos para descubrir un propósito mayor. La sanación de María no es un mero milagro, es una señal. Tu viaje será un camino de revelación, donde cada paso que des desatará un torrente de luz para quienes buscan. Miguel sintió que su pecho se llenaba de una energía indescriptible. La figura continuó, el sacrificio que buscas entender no será solo físico, sino un desprendimiento del ego. Tendrás que abrir tu corazón, dejar atrás lo que creías saber y sumergirte en la vulnerabilidad de lo desconocido. Solo entonces podrás ver la verdad. Miguel asintió, agradecido aunque atemorizado por lo que vendría. ¿Y qué debo hacer?, le preguntó, buscando dirección en medio del misterio. Reúne a tu gente, háblales de la travesía que han de emprender. La sanación se vincula a la conexión entre ustedes y el poder divino. Fortalezcan su unidad, compartan sus cargas, y se preparen para las pruebas que vendrán. La fe será su ancla. Al terminar su mensaje, la figura comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí una estela de luz que abrazó a Miguel. Al abrir los ojos, el templo parecía más luminoso que antes. Sintió una renovada determinación. Regresó a casa y encontró a María preparando el desayuno, su esencia irradiando felicidad. La miró profundamente, llevándole el mensaje del guardián. Juntos, se dirigieron a la plaza central del pueblo y, con voz firme, habló a sus vecinos, invitándolos a ser parte de esta nueva búsqueda. La atmósfera estaba cargada de emoción mientras cada persona escuchaba atentamente. Finalmente, una voz se levantó entre la multitud: «Estamos contigo, Miguel. Haremos lo que sea necesario». Pero en medio de la unidad, Miguel sentía un torbellino de emociones, una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podrían ellos enfrentar lo desconocido y abrazar la transformación que el universo les tenía preparada? Así, bajo el cielo estrellado, Miguel y su comunidad se unieron, listos para seguir la huella que les había sido revelada. La noche era oscura, pero las estrellas brillaban intensamente. La historia apenas comenzaba a desplegarse, y Miguel se preguntaba, ¿qué pruebas y revelaciones les esperaban en el camino? La mañana siguiente, el sol se asomó tímidamente en el horizonte, como si también estuviera expectante ante los planes de Miguel y su comunidad. El aire fresco traía consigo un murmullo de promesas y desafíos. Mientras tanto, Miguel se preparaba para liderar una reunión en la plaza central, donde todos los habitantes se congregarían para escuchar sus pensamientos y el mensaje del guardián. María lo observaba con ternura, notando el brillo en sus ojos. «Recuerda, amor», le dijo mientras colocaba su mano sobre la de él, «que no estás solo. Todos estamos contigo en esto». Miguel sonrió, sintiendo el calor de su apoyo. Sabía que cada palabra era un eco del amor y la fe que habían sembrado en su comunidad. Cuando la plaza se llenó, Miguel se sintió abrumado por la mirada de sus vecinos. Al ver sus rostros, comprendió que cada uno compartía sus ansias por un nuevo comienzo. «Amigos», comenzó con una voz que aspiraba a ser firme, «hemos sido llamados a algo grande. La sanación que hemos vivido no es solo personal, es colectiva. Hemos recibido una promesa, y es tiempo de prepararnos para lo que vendrá». Mientras hablaba, vio cómo la multitud se encendía con esperanza. Las miradas brillaban como estrellas que guiaban. Miguel sintió el poder de su voz resonar, cada palabra llevándoles a una visión más grande. El camino que debemos recorrer no será fácil, habrá pruebas que enfrentar. Pero si permanecemos unidos, no solo sanaremos nuestras heridas, sino que también fortificaremos nuestra fe. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Benjamín,
un anciano sabio del pueblo, interrumpiendo el murmullo. Miguel sintió en su pecho que esa era la pregunta clave. Debemos compartir nuestras cargas, confirmó, vivir como un solo cuerpo, trabajando juntos en esta travesía. Escuchar las historias de cada uno, aprender de las pruebas pasadas y construir sobre el legado de aquellos que vinieron antes que nosotros. Las palabras de Miguel resonaban, y mientras hablaba, empezó a sentir algo diferente en el ambiente. Una sensación vibrante llenaba el aire, una especie de energía que hinchaba los corazones. Era como si el mismo cielo estuviera bajando, alentando a cada persona allí presente. La atmósfera se tornó sagrada, y Miguel comprendió que el espíritu de la comunidad comenzaba a despertarse. «Podemos hacer una vigilia esta noche», propuso una mujer, con voz temblorosa pero llena de fervor. Pudimos orar juntos y buscar respuestas. «Esa puede ser nuestra ofrenda». Un murmullo de asentimiento recorrió la plaza, todos estaban de acuerdo. La idea resonaba, y el compromiso empezaba a arder en sus corazones. Cuando la reunión concluyó, Miguel vio caras sonrientes, llenas de determinación. Pero en lo profundo de su ser, aún había un hilo de inquietud. ¿Estarían realmente listos para lo que les aguardaba? Era un misterio que pendía sobre ellos, una sombra del futuro no escrito. Esa noche, la plaza se llenó de velas encendidas, como pequeños faros de fe. Las risas y los cantos resonaban mientras todos se unían en oración. Miguel, rodeado de su comunidad, sintió que algo se movía en su interior. La luz de las velas parpadeaba con el viento, pero había una cosa evidente, la esperanza también danzaba entre ellos. Mientras el cielo estrellado vigilaba, Miguel se preguntaba en silencio, ¿qué revelaciones les esperaban durante la vigilia? La incertidumbre le llenaba, pero su corazón latía fuerte, recordándole que cada oración era un paso hacia la transformación que anhelaban. Con esa expectativa en el aire, se acercaba el momento en que la intervención divina podría manifestarse. ¿Qué descubrirían juntos esa noche? La noche se deslizaba suave sobre la plaza, como un manto de estrellas que abrazaba a la comunidad. Las velas, brillando con su luz dorada, creaban una atmósfera de calma y expectación. Miguel sentía como cada oración, cada palabra de alabanza, vibraba en el aire, subiendo hacia el cielo como un canto de esperanza. Mientras los murmullos se mezclaban con la suave brisa, él tomó un profundo respiro, sintiendo que su corazón latía al ritmo de las expectativas compartidas. La mayoría de las personas se sentaron en círculo, formando un espacio sagrado donde cada voz podía ser escuchada. Miguel se dio cuenta de que era el momento de abrir el diálogo. «Hoy somos uno», comenzó, su voz clara, tesonera. «Hemos decidido orar juntos, y en nuestra unión, buscaremos respuestas a las preguntas que llevan días, meses, incluso años, guardando en el corazón». Mientras hablaba, notó a una joven llamada Ana, con sus ojos grandes y brillantes, que sostenía una vela con las manos temblorosas. «¿Cómo sabemos que seremos escuchados?», Miguel preguntó en voz baja, casi un susurro. «Porque la fe, Ana, es la luz que nos guía», respondió él, con calidez. «No porque no tengamos dudas, sino porque cada duda nos lleva más cerca de la verdad. En nuestra vulnerabilidad, encontramos la fuerza para levantarnos. Esta noche, no estamos solos. Cada uno de nosotros está aquí, y juntos, nuestro clamor llega al cielo». Las palabras resonaron en la plaza. Un pulso de entendimiento atravesó a los presentes, y las oraciones comenzaron a elevarse, ya no palabras individuales, sino un eco colectivo. Uno a uno, comenzaron a compartir sus cargas, sus dificultades, y esos secretos que a menudo permanecen ocultos. Miguel los animó a abrir sus corazones. Cada una de sus historias se entrelazaba como un hilo dorado en la tapicería de su comunidad. Benjamín, el anciano, erguido con dignidad, habló sobre las pérdidas que habían vivido y cómo la esperanza seguía brillando a pesar de la adversidad. «Recuerden», dijo con voz profunda, «las tormentas nunca son eternas. Después de la lluvia, el sol vuelve a salir». Las palabras de Benjamín fueron como bálsamo en las heridas de muchos. En ese instante de conexión, un chispazo de luz brotó entre ellos. Miguel pudo sentir una energía renovada, como si el cielo se abriera para llenar la plaza con sanación y amor. El ambiente se tornó palpable,
cálido y vibrante. Después de más testimonios, entonces, Miguel decidió orar en voz alta. Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre. Abre nuestros corazones, permite que tu presencia nos envuelva y que podamos sentir tu guía. Vemos nuestras cargas, y te las entregamos. Las velas parpadeaban, como si danzaran al ritmo del viento, y todos inclinaron sus cabezas en reverencia. Mientras la oración se deslizaba suavemente entre ellos, algo inesperado ocurrió. Un viento suave comenzó a soplar, arrastrando el aroma a tierra húmeda y flores. En ese instante, una luz brillante iluminó la plaza, llenando el espacio con una luminiscencia sobrenatural. Todos se quedaron en silencio, asombrados, sintiendo una conexión más allá de lo físico. La atmósfera temblaba, como si la misma creación respondiera a sus oraciones. La joven Ana miró a Miguel, sus ojos llenos de preguntas. ¿Qué es esto? Él sintió que las palabras se le atascaban en la garganta, pero su corazón le decía que estaban a las puertas de algo grande. El murmullo colectivo se transformó en murmullos de asombro y temor reverente. La vigilia se convirtió en un viaje hacia lo desconocido, donde la fe se encontraba con el misterio. Miguel, sintiendo el peso de lo que estaba sucediendo, se preguntó, ¿estaban, quizás, a punto de recibir una revelación que cambiaría el rumbo de sus vidas? El cielo brillaba, y en aquel momento mágico, un pensamiento surgió en su mente: ¿se abrirían las puertas de la verdad y la sanación? ¿Qué les mostraría ahora el cielo? Las respuestas parecían estar más cerca que nunca, y con cada latido, las almas de la comunidad se unían en una danza de esperanza. En su interior, Miguel se preparaba para lo que estaba por venir. La medianoche seguía acercándose. El viento continuaba soplando suavemente, como si moviera secretos del cielo hacia la tierra. Las velas titilaban con fuerza, llenando de luz cada rincón de la plaza. Miguel podía sentirla, la presencia divina curando heridas, sanando corazones rotos. Estaban en el umbral de algo profundo, algo sagrado, y en ese instante, comenzó a suceder. Ana, con su vela aún temblando entre sus manos, se acercó un poco más a Miguel. ¿Qué significa todo esto? Sus ojos reflejaban una incertidumbre que muchos compartían. Miguel no tenía respuestas definitivas, pero sabía que su rol era guiar a la comunidad a través de este momento. Esto, dijo él, es un recordatorio de que no estamos solos. Nunca lo hemos estado. Hay fuerzas que van más allá de nuestra comprensión, pero que nos abrazan, nos envuelven. De repente, la luz brilló con más intensidad, hasta el punto en que algunos se cubrieron los ojos. Era un destello sagrado que iluminaba la plaza, una luz que parecía tomar forma. La gente comenzó a murmurar, algunos con asombro y otros con temor reverente. Las palabras de Miguel se perdieron en el aire, ahogadas por la magnificencia de lo que estaban ante sus ojos. «Miren», gritó Benjamín, apuntando hacia el centro del círculo. Una figura delicada, casi etérea, parecía manifestarse. Era como un ángel, su forma luminosa danzando entre las sombras, cada gesto acompañado por un murmullo de alabanza que parecía resonar en sus propios corazones. Un silencio reverente llenó la plaza, el tiempo parecía haberse detenido. «¿Quién eres?», preguntó Ana, con un hilo de voz que temblaba entre la confusión y la esperanza. La figura sonrió, sin palabras, pero su presencia emanaba amor y paz. Cada alma allí presente se sintió atraída hacia ella, como si su luz tuviera el poder de disipar las sombras que llevaban en sus corazones. Miguel, sintiéndose impulsado, tomó la mano de Ana y la llevó un paso más cerca. «Nos has convocado, Señor», murmuró, dejando que sus palabras fluyeran con sinceridad. «Estamos aquí, dispuestos a escuchar lo que tengas para decirnos». Y entonces, la figura habló, o al menos, eso es lo que todos sintieron. Era una voz que resonó en sus corazones, más allá de las palabras. Al principio, no se entendía, pero poco a poco, cada uno comenzó a interpretar el mensaje en su interior. Una promesa de sanación, un llamado a la unidad, la urgente necesidad de compartir amor y compasión en un mundo que muchas veces parecía gris. El universo entero parecía estar en sintonía, resonando con las verdades que se revelaban en cada pecho. Miguel sentía sus lágrimas recorrer su rostro. No podían ser lágrimas de tristeza, sino de liberación, de un nuevo comienzo. Había comprendido que cada historia, cada carga,
no solo le pertenecía a una persona, sino que era un hilo en la misma tapicería que tejían juntos. Somos uno, susurró, mientras todos empezaban a replicar esa frase, una y otra vez. Las voces se elevaban, creando un cántico potente. La figura luminosa inició una danza, y mientras lo hacía, las sombras de sus corazones se desvanecían. Miguel se dio cuenta de que ese era el verdadero milagro, la transformación que estaba comenzando en cada uno de ellos. La noche se tornó mágica, donde la esperanza era más que un sentimiento, era palpable. Y justo cuando Miguel pensó que todo había concluido, la luz pareció concentrarse en un punto. Una chispa de revelación iluminó el camino hacia un nuevo destino, y Miguel se preguntó, reflexionando, ¿qué nos depara este nuevo día? ¿Estamos preparados para lo que viene? La medianoche había llegado, llenando la expectativa con un aire de misterio. La plaza parecía latir como un solo corazón, y todos estaban en el mismo viaje, hacia lo desconocido. Sin embargo, la promesa de revelaciones seguía flotando en el aire, y así, con el murmullo colectivo aún vibrando a su alrededor, comenzó la espera por la próxima señal del cielo. ¿Qué más tenían que enseñarles? En la profundidad de la noche, mientras el murmullo de la comunidad resonaba en la plaza, una calma sagrada se apoderó del ambiente. Aquella figura luminosa, que danzaba con gracia, parecía ahora más cercana, más cálida. Los corazones vibraban al unísono, y en cada mirada había una mezcla de asombro y anhelo. ¿Qué es lo siguiente, Señor?, repitió Miguel, sus ojos fijos en aquella entidad divina, sintiendo que había un propósito más grande en juego. A su alrededor, las velas titilaban con fuerza, como si respondieran a una melodía celestial, preparando el escenario para la próxima revelación. Ana, su corazón aún palpitante, tomó un respiro profundo. Quizás la luz viene a guiarnos hacia algo. ¿Y si nos muestra el camino que debemos seguir? O tal vez su voz se llenó de emoción, es el momento de compartir nuestras historias. Historias que nos unen. Benjamín, moviendo su cabeza con aprobación, avanzó un paso. Sí, las historias son el puente entre nosotros. Historias de dolor, de alegría, de fe, deben ser escuchadas. Esto es más que un encuentro, es el comienzo de algo. La figura brilló más intensamente, y todos sintieron una oleada de amor como un cálido abrazo que envolvía sus almas. Era como si cada palabra murmurada, cada deseo, estuviera escuchado. Los ojos de Miguel se llenaban de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de esperanza, sabía que había un eco en el cielo, una respuesta de lo alto. ¿Estamos preparados para abrir nuestros corazones?, preguntó Ana, su voz resonando con una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Para llevar nuestras cargas y entregarlas a la luz que nos rodea. ¿Están dispuestos a compartir su luz? Algunos asintieron, otros se miraron con incertidumbre. Era un momento decisivo, una invitación a caminar juntos hacia lo desconocido. Fue entonces cuando la figura dio un paso al frente, y con un gesto suave disipó el brillo que la rodeaba, revelando no solo su presencia, sino un destello de visiones que vibraban a través de cada persona. Vuestras historias son tesoros, resonó la voz en sus corazones, como un canto susurrante que llenaba la plaza. Cada una es un hilo en la red divina que conecta cada vida, cada destino, cada dolor y cada alegría. Abrazadlas. Compartidlas. Permitid que la luz transforme lo viejo en nuevo. La atmósfera se cargó de esperanza, y en ese instante, Miguel se sintió impulsado. Se aclaró su voz en medio del silencio reverente. Yo tengo una historia. Mientras compartía sus vivencias, un relato lleno de lucha y fe, la luz a su alrededor parecía intensificarse. Las sombras de su alma se disolvieron en la presencia amorosa de aquella figura, abriendo espacio para otros. Ana también se atrevió a compartir, dejando que sus miedos fluyeran en palabras. Benjamín, y luego varios otros, se unieron. Cada historia, una ofrenda, cada lágrima, un símbolo de liberación, como si la luz absorbiera todo lo que necesitaba ser sanado. Poco a poco, las voces se entrelazaban en una sinfonía de verdad y esperanza. Era un coro sagrado que resonaba en el cielo, transformando la plaza en un lugar de intercesión, donde todos eran transportados a un estado de conexión profunda y auténtica, pero en medio de la unidad, algo sorprendió a todos.
Una sombra se deslizó entre las luces brillantes, una osura de angustia, que instintivamente provocó un escalofrío en sus corazones. Miguel, buscando respuestas en la claridad de lo que ahora intuía, miró hacia la figura. ¿Qué significa esto?, preguntó, con un nudo en la garganta. La luz titiló de nuevo, y una sonrisa eterna se dibujó en el rostro de la figura. La luz atrae a las sombras, así como compartís vuestras verdades, también enfrentaréis vuestras dudas y temores. Cada historia tiene su sombra, y en la lucha por la luz, encontraréis la verdadera fortaleza. El murmullo escaló a nuevas alturas, y todos pudieron sentir que la verdadera batalla apenas empezaba. ¿Qué sombras debían enfrentar? ¿Qué sombras escondían sus corazones? La plaza, ahora un campo de batallas espirituales, esperaba a ser iluminada. Y así, como el viento recogiendo hojas, se alzó una pregunta en el aire, una intriga por lo que vendría a continuación. ¿Qué revelaciones traerá el amanecer? El silencio se transformó en un murmullo de inquietud. Cada rostro reflejaba una mezcla de anhelo y temor, cada corazón palpitaba al ritmo de la esperanza y la duda. La figura luminosa parecía estar atenta, y Miguel sintió que su mirada penetraba en lo más profundo de su ser. Fue un momento indescriptible, donde lo efímero se encontró con lo eterno. Las sombras que enfrentáis, comenzó a hablar la figura con una voz que resonaba como un eco en sus almas, no son un castigo. Son oportunidades para que brille la luz. Cada miedo que lleváis, cada historia de dolor, puede convertirse en un faro para otros. Miguel sintió como una presión en su pecho se liberaba. Las palabras resonaban con verdades que nunca antes había escuchado. La luz parecía danzar a su alrededor, invitándolo a compartir aún más. Entonces, ¿podemos transformar nuestras sombras en luz?, preguntó con voz temblorosa, buscando no solo respuestas para sí mismo, sino para todos. Sí, respondió la figura con una dulzura que acariciaba el alma. El viaje de la humanidad se forja en el crisol de la experiencia. Cada historia, incluso la más oscura, tiene el potencial de brillar en la luz. Ana, más decidida, se adelantó. Contemos nuestras sombras. Dediquemos este momento a enfrentar lo que nos asusta. En voz alta. Juntos. Las palabras de Ana eran como una chispa que encendía el combustible de sus corazones. Miguel asintió, y así, uno a uno, comenzaron a compartir lo que llevaban dentro. Historias de pérdidas, de hogares destruidos, de fe quebrada, pero también de redención, de nuevos comienzos. Miguel habló de su lucha por el perdón. Ana reveló sus temores frente al futuro. Benjamín mencionó la desesperación que lo había acompañado al enfrentar problemas económicos. Cada confesión era un acto de valentía, un paso hacia la luz. A medida que hablaban, la figura brillaba más intensamente, y una energía vibrante llenaba la plaza. Las velas titilaban con fervor, como si se unieran a su clamor, creando un coro de luz y sombra. Las lágrimas de muchos caían, pero eran lágrimas de sanación, no de tristeza. Sin embargo, mientras las historias fluían como ríos en un desierto, la sombra ominosa se hizo más presente. Un frío extraño recorrió la plaza, y algunos de los presentes comenzaron a mirar alrededor, sintiendo una angustia que parecía pesar sobre ellos. La figura luminosa, ante el creciente clima de inquietud, levantó la mano. Cada vez que decidís compartir, la sombra se agita. Esa es su naturaleza. Pero, ¿sabéis cuál es el verdadero propósito detrás de esa inquietud? El silencio fue absoluto, y todos sintieron la expectación en el aire. Es un espejo que refleja aquello que teméis confrontar. La sombra busca desalentarte, hacerte dudar de tu luz. Pero hoy, en este lugar sagrado, elegiréis la valentía por encima del miedo. El ánimo se renovó. Miguel sintió como la luz del espíritu invadía su ser, rompiendo cadenas invisibles. «¿Y si nuestra luz es más poderosa de lo que imaginamos?», exclamó, su corazón latiendo con intensidad. Ana, viendo que otros también estaban animándose, agregó, «No estamos solos en esto. El amor nos envuelve en este espacio, y juntos, podemos enfrentar cualquier sombra». Así, tomados de las manos, comenzaron a orar. Las palabras se elevaron como un canto de esperanza, y poco a poco, la atmósfera cambió.
La sombra, aunque aún presente, pareció retroceder ante el poder de su unidad, como si temiera lo que estaba por venir. Los corazones eran ahora un clamor sincero y apasionado. La figura brillante sonreía, y el eco de su risa llenaba el aire, inundando la plaza de paz. Lo que buscáis no solo está al alcance, sino que está dentro de vosotros. El amanecer no solo trae luz, también trae renovación y propósito. ¿Estáis listos para descubrir las verdades que yacen escondidas en lo más profundo de vuestros corazones? La pregunta quedó flotando en el aire, intensamente cargada de promesas. Las miradas se cruzaron, el miedo se transformó en determinación. Era más que una invitación, era un llamado a lo que esperaban, y todos sintieron que estaban a punto de entrar en un nuevo capítulo de su viaje. En ese instante, una luz aún más brillante surgió en el horizonte, anunciando que el amanecer estaba cerca. Pero, ¿qué revelaciones traería consigo? ¿Cuáles secretos de su ser se desvelarían en el viaje que tenían por delante? El alba comenzaba a asomarse en el lienzo del cielo, tiñendo todo de un dorado cálido que parecía abrazar la plaza. Miguel y los demás, envueltos en un halo de luz, sintieron como cada rayo iluminaba no solo su entorno, sino también lo más profundo de su espíritu. El eco de la figura luminosa aún vibraba en sus corazones, llenándolos de un ardor nuevo, como si cada latido estuviese marcado por la promesa de un nuevo comienzo. Mirad, dijo la figura, señalando hacia el horizonte. El amanecer no es solo un cambio en la luz, es un símbolo de transformación. En cada uno de ustedes brilla una luz única, una chispa divina que puede guiar a otros. Es hora de encender esas llamas. Las palabras reverberaron en la plaza y la oleada de esperanza creció. Ana, sintiendo el impulso de compartir, se volvió hacia sus compañeros. Este es nuestro momento, exclamó, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Hemos hablado de nuestras sombras, ahora ¿qué tal si compartimos nuestra luz? ¿Qué nos mueve a seguir adelante? ¿Cuál es la esperanza que llevamos en nuestro interior? El murmullante coro de voces comenzó a surgir, proclamando testimonios de fe y perseverancia. Benjamín, con un corazón renovado, dijo, he visto cómo el amor derrotó mi desesperación. Este viaje ha forjado en mí una resiliencia que nunca imaginé posible. Los relatos se entrelazaban, como hilos de una hermosa tela. Miguel habló de cómo el abrazo de su comunidad lo había levantado en sus momentos más oscuros. Otros mencionaron la fe que les había guiado en momentos de incierto. Era un testimonio de que, aunque la sombra podría acechar, la luz de su unidad nunca podría apagarse. A medida que las palabras fluían, la figura luminosa se acercó aún más, su presencia lleno de amor y compasión. Recordad esto, dijo suavemente. La luz no es solo una cualidad que poseéis, es una responsabilidad. Cada vez que compartís lo que lleváis dentro, ilumináis el camino para aquellos que aún caminan en la oscuridad. De repente, un ruido sordo rompió el aire. Una ráfaga intensa pareció pasar y la figura se detuvo, su rostro serio. La sombra ha intensificado su batalla, pero siempre recuerda, donde hay luz, la oscuridad se disipa. El viento comenzó a aullar, como si la amenaza de la sombra se acercara con furia, intentando interrumpir su momento de transformación. Las velas titilaban como susurros en un prado, la diferencia entre el miedo y la valentía se hacía evidente, colisionando en una atmósfera cargada de incertidumbre. Miguel apretó la mano de Ana, sintiendo el calor que emanaba de su unidad. Juntos, somos más fuertes, dijo él, su voz resonante y firme. No podemos dejar que el miedo nos detenga ahora. Sí, gritaron otros, infundiendo el aire con una energía renovadora. Las oraciones se elevaron nuevamente, y a medida que lo hacían, una sensación de paz transformadora llenaba la plaza, como un manto etéreo que desciende con suavidad. La figura luminosa relucía con más intensidad, convirtiéndose en un faro en medio de la tormenta. Lo que enfrentáis ahora es temporal. Lo que habéis sembrado hoy en valentía y fe, dará frutos eternos. La luz del amanecer, más brillante que antes, se alzó por completo, iluminando los rostros de todos con un resplandor celestial. Era un espectáculo que desbordaba amor, esperanza y poder. Al final de esta intensa confrontación, todos sintieron un cambio colectivo.
Aún se recogían en un espacio de oración, pero un nuevo sentido de propósito los envolvía. Miguel miró hacia la figura luminosa, sintiendo que estaban al borde de un despertar mayor. ¿Cuál será el siguiente paso, entonces?, preguntó, la expectativa en su voz palpable. La figura sonrió, y su mirada era profunda. La verdadera revelación comienza dentro de vosotros. Abre los ojos a lo que traerá este nuevo amanecer, pero prepara tu corazón, porque lo que viene puede desbordar todas las expectativas. La pregunta quedó flotando, prometiendo un viaje aún más profundo. La luz, ahora ardiente y vibrante, invitaba a todos a descubrir los misterios que aún estaban por desvelar. ¿Serían capaces de aceptar el desafío que se avecinaba? La luz del nuevo día se derramó sobre el pueblo, trayendo consigo un aire fresco de esperanza. Miguel se encontraba rodeado de su comunidad, su corazón palpitaba con fuerza, sintiendo la energía palpable de lo que estaba por venir. Habían pasado por tanto y, sin embargo, ahí estaban, juntos, de pie ante una nueva realidad. Hoy, amigos, comenzó Miguel, su voz resonante, no solo celebramos la sanación de María, sino la sanación de nuestras almas. Cada uno de nosotros ha enfrentado sus sombras, y juntos hemos encontrado la luz. Este amanecer es una invitación a seguir adentrándonos en la verdad que nos une. Pero debemos estar preparados, la revelación requiere coraje. Los rostros de sus vecinos reflejaban determinación y un brillo renovado. Ana, con sus ojos resplandecientes y llenos de fe, se acercó a Miguel. Estamos listos para enfrentar lo que venga. Hemos dado un paso hacia la luz y no miraremos atrás. Su declaración fue aclamada con murmullos de afirmación que se elevaron como un canto de alabanza. Al mirar a su comunidad, Miguel sintió como la cohesión que una vez habían perdido se regeneraba, como un músculo que se fortalece después de ser ejercitado. Recordó las palabras de la figura luminosa: la luz no es solo una cualidad que poseéis, es una responsabilidad. Esa idea empezó a germinar en su interior como una semilla que ya había encontrado tierra fértil. Entonces, sintiendo la brisa suave que traía consigo la fragancia de las flores en su pueblo, Miguel se comprometió en su corazón a ser un líder en la nueva travesía que los aguardaba. Hoy es solo el comienzo. Debemos tomar responsabilidad de nuestra luz y compartirla. No solo para nosotros, sino para el mundo que nos rodea. Hay gente allá afuera que necesita conocer esta esperanza. Este es nuestro momento. La comunidad absorbió sus palabras. A medida que el sol se elevaba en el cielo, Miguel propuso una nueva misión: vamos a organizar actividades donde compartiremos nuestras historias. Crearemos un espacio donde cualquiera pueda venir y encontrar consuelo, esperanza y amor. No se trata de nosotros solos, sino de transformarlo todo. Con un clamor de aprobación, la comunidad se unió a Miguel. Sabían que la fe no solo se vive en el templo, sino en las calles, en los hogares y en cada corazón abierto. La luz que había brotado de aquel encuentro místico les daba un propósito renovado. El pueblo, antes sumergido en el dolor y la incertidumbre, ahora reverberaba con amor y una energía nueva, como un jardín que florece tras la tormenta. El tiempo pasaba, y cada encuentro, cada oración colectiva, iba acumulando fuerza. Las historias compartidas en las reuniones se convirtieron en testamentos de poder y fe. La sombra que una vez parecía oscurecerlos ahora se disipaba, gracias a la luz que todos habían decidido llevar en sus corazones. Una noche, mientras Miguel contemplaba el horizonte, sintió la presencia de María a su lado. Amor, hemos llegado lejos, dijo ella con una sonrisa brillante. Tu valentía ha sido la chispa que encendió este fuego en nuestra comunidad. Miguel tomó su mano, y juntos miraron al cielo estrellado, conscientes de que su historia era parte de un plan mucho más grande. El tiempo pasó, y las transformaciones continuaron extendiéndose más allá de su pueblo. Otras comunidades empezaron a escuchar sobre el milagro que había ocurrido allí y la danza de luz que había emergido. Voluntarios acudían de todos lados, dispuestos a ayudarlos en su obra de amor. Con cada nuevo corazón que se abría, su misión se multiplicaba, y en medio de todo esto, Miguel mantuvo siempre presente aquella primera visión, el llamado divino que había escuchado en el santuario. Se dio cuenta de que su vida tenía un propósito diseñado por lo alto que trascendía toda comprensión.
La luz que habían encontrado no solo los sanó, sino que les dio la fuerza para seguir tocando otras vidas, sembrando esperanza. Los murmullos de gratitud y alabanza continuaban alzándose hacia el cielo, resplandeciendo con la fuerza de una comunidad unida. Así, Miguel y todos los que habían compartido esa noche mística decidieron escribir nuevas historias, historias que celebrarían la luz en cada rincón de su ser, creando un legado de amor que viviría por generaciones. Cada uno de nosotros es un testimonio de lo que es posible, dijo Miguel en una vigilia final. No olvidemos jamás que somos portadores de luz. Porque donde hay luz, hay esperanza, y donde hay esperanza, florece la vida. Bajo el resplandor de las estrellas, la comunidad abrazó el nuevo capítulo de su historia, conscientes de que su viaje había comenzado en el corazón de Dios y que, de su mano, seguirían descubriendo la gloria divina en cada paso. La sombra había sido enfrentada y la luz, desatada, y así, Miguel, María y el pueblo encontraron su destino sagrado. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más almas sean tocadas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final poderoso, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de luz en sus vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Que Dios te bendiga.